Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión queremos presentar desde este cuaderno Júpiter en la librería NumPy para cálculo numérico y vectorial. Y bueno, pues la cual nos permite hacer operaciones aritméticas, buscar y ordenar y contar datos. Nos tiene también operaciones matemáticas, también operaciones estadísticas y también nos permite copiar y ver matrices, también apilarlas, y nos permite operaciones matriciales, álgebra lineal y algo llamado broadcasting, que son ciertas operaciones flexibles que además de las operaciones usuales de suma de vectores y de multiplicación de escalares por vectores, también hay otras operaciones que hacen muy fácil la manipulación de datos a través de la estructura insignia de NumPy, que es los NDRI. Entonces, hemos visto ya antes que vimos a la librería Pandas, que nos permitió manipular datos tabulares. Pero ya el NumPy viene con un objetivo muy importante, es el cálculo numérico, y a través de vectores, matrices y también tensores, lo que es muy apropiado en ciencia de datos. NumPy es una librería de cálculo numérico asociada a Python y es una librería fundamental para computación científica. Nos permite arreglos multidimensionales eficientes, arreglos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, en general n-dimensionales, y nos permite operaciones vectorizadas, es decir, operaciones que se pueden realizar con una mejor velocidad que cuando se implementan ciclos para o ciclos mientras. Y también nos permite funciones estadísticas, también muchas herramientas de álgebra lineal y también herramientas de lectura y escritura de datos numéricos. En ciencias, ingeniería, inteligencia artificial, estadística, matemáticas aplicadas y matemáticas aplicadas, NumPy constituye la base sobre la cual se constituyen bibliotecas más avanzadas. Entonces, los objetivos de aprendizaje para esta serán comprender qué es NumPy y por qué es esencial para el análisis numérico, y también va a aprender a crear arreglos de una y múltiples dimensiones, además de manipular arreglos mediante indexación y slicing, que el slicing nos va a permitir dividir arreglos de vectores y de matrices y de tensores. Y comprender, también es otro de los objetivos, es comprender los tipos de datos y su impacto en memoria. Otro de los objetivos también es aplicar operaciones numéricas y estadísticas sobre arreglos o matrices, y también saber importar desde archivos y exportar a archivos, pero ya utilizando la librería NumPy, no la librería Pandas. Es decir, que estas dos librerías nos van a permitir hacer esas operaciones de entrada-salida, de mandar los datos a archivos y de importarlos. Y también nos va a permitir realizar operaciones propias del álgebra lineal utilizando arreglos o matrices. Entonces, andemos un poquitico más sobre NumPy, que como les decía es una librería asociada al lenguaje Python. Ya no es una librería incorporada, la importamos con la sentencia pip install NumPy y permite hacer cálculo numérico eficiente en muy poco tiempo. Y su elemento principal o estructura de datos principal es los NDRI o arreglo n-dimensional. Esta estructura NDRI es similar a un vector en matemáticas, también a una matriz o a un tensor, pero optimizado computacionalmente. Entre las ventajas de NumPy frente a las listas de Python son que las listas de Python son muy flexibles, pero NumPy es mucho más rápido.
Las listas de Python son menos eficientes en memoria, mientras que NumPy es de una alta eficiencia. Las listas no realizan operaciones vectorizadas, mientras que NumPy sí las realiza. Y esas operaciones nos van a permitir ahorrar mucho tiempo. Un ejemplo de ello es que aquí importamos la librería NumPy como NP. Esa es la forma de importación. Entonces aquí le voy a poner forma usual de importar a esta librería, y luego importarla para crear un arreglo a partir de una lista. Vamos a hacerlo como de una forma muy didáctica, y es que yo primero creo una lista, lista A, y después una lista B, y a partir de las listas crea un arreglo de NumPy, un NumPy. Es una manera de crearlos. Entonces aquí lista A, y así nos crea el vector a partir de la lista A, y luego a partir de la lista B nos crea el vector B. Entonces aquí nos crea la lista B a partir del vector B, y así los hemos creado. Ahora, ¿cómo los imprimo? Pues bueno, entonces simplemente escribo su nombre y me aparece en la línea de salida los valores asociados a ese nombre o a esa variable. En este caso el vector, que lo identificamos que es vector porque aparece la sentencia array precedida de paréntesis y luego una lista de Python. Y así para imprimirlo y para sumarlos, vamos a ver que la operación de suma de vectores en NumPy es con el símbolo de suma, y efectivamente nos hace la suma componente a componente. Miren que si aquí pongo a B, vemos de que efectivamente A más B es de componentes 11, 2 más 20, 22, 3 más 30, 33 y 4 más 40, 44. Es decir, efectivamente nos hace la suma componente a componente. Es muy importante diferenciarlo de las listas, porque el operador suma en las listas, por ejemplo, lista A y más lista B, esto, miren que ya, como eso no es una estructura de vector, entonces él no se comporta como sumando vectores. Entonces aquí lista A, aquí le ponemos lista A y sumamos. Mire que lo que hizo fue concatenar o pegar las dos listas para generar una nueva lista más larga. Entonces, efectivamente, la operación de suma en los ND-array se comporta como la suma de vectores, pero la operación suma para las listas se comporta como un operador de concatenación. Entonces aquí la suma de listas es la concatenación de listas. Y entonces así diferenciamos que si tengo una estructura en the array, él sí se va a comportar como usualmente esperamos que se comporten los vectores. También bueno, y eso pues con respecto a la suma, y también podemos agregarle que también las operaciones de multiplicación de escalares por vectores es usual. Entonces aquí le ponemos lista A y el doble de la lista A, aquí lista A. Miren que efectivamente nos da, bueno, en este caso 2 por la lista A, lo que hace es duplicar la lista, mientras que cuando es un vector, entonces 2 por el vector A, que es 2 asterisco A, y así se comporta como una multiplicación de escalar por vectores, multiplicando cada una de las componentes. Aquí vamos a poner A, el doble de A, para que compares que aquí está A, aquí está el doble de A. Efectivamente, entonces, cuando estamos en la estructura de ND-array, tenemos
la operación de escalares por vectores, como esperamos que se realice componente a componente, mientras que el doble de una lista es simplemente pegarle la misma lista para obtener una nueva lista más larga del doble de longitud. Ahora veamos lo de objeto de NumPy. El objeto de NumPy como llamado array. Ese objeto fundamental de NumPy o estructura fundamental lo podemos denotar así: numpy.endArray. Esa es la estructura fundamental, como les decía antes, y representa un arreglo n-dimensional. Un ejemplo de ellos son los vectores fila o las matrices, así como las tenemos, las matrices en este caso 2×2, y los tensores como matrices como tridimensionales, lo tenemos aquí. Entonces aquí tenemos T sub I, J, K. Y en Python, entonces, veamos uno unidimensional. Pues este es un vector fila. Y aquí ya una matriz, aquí le ponemos matriz de 2 filas, 2 columnas. Y bueno, no nos puso como un tensor, pero también lo podemos hacer, y es un tensor. Y él nos habla de que el tensor puede tener 2 capas, 2 filas y 2 columnas. Entonces nos lo da en ese orden. Y aquí le decimos, bueno, pues, ¿y cómo lo va a construir? Entonces él nos da esta primera fila. Aquí nos da la segunda fila. Y ahora aquí nos va a dar esa sería entonces la primera matriz, la primera componente, y luego nos va a dar la segunda matriz que va a estar detrás, y ya cierra. Entonces así tenemos 2 matrices que van a quedar una detrás de otra. ¿Y cómo se hace? Con un arreglo de una lista de 2 matrices, pero es en realidad una lista de listas. Una lista que tiene 2 listas y cada una de esas listas tiene a su vez 2 listas más, donde entonces la primera lista es una matriz de 2×2 y la segunda lista es otra matriz de 2×2. Y así pues tenemos un vector fila, una matriz, un arreglo bidimensional de 2×2 y un tensor o un arreglo tridimensional de 2×2×2. Entonces como nos quedaría como un cubo. Entonces un arreglo como un cubo. Y si los queremos imprimir, entonces nos queda el vector, se llamaba vector, aquí si queremos mostrar los 3, entonces nos muestra que este es el array, el vector unidimensional, este es la matriz bidimensional y este es el tensor, que es como un cubo. ¿Y cómo hizo? Pues es una lista de 2 listas, donde cada una de esas 2 listas tiene 2 listas a su vez. Entonces en realidad es un arreglo de listas de listas. Así se implementan para crear vectores, matrices y tensores. Cómo crearlos es con las listas, a partir de listas y utilizando la función array de NumPy. Ahora también para crear otros arreglos de NumPy, entonces aquí vimos cómo crear un vector unidimensional como hicimos antes, y también podemos crearlo a partir de tuplas. Entonces aquí yo puedo, aquí le voy a poner yo puedo crear una tupla, esta tupla, y a partir de la tupla evaluarla en la función array, la tupla, y aquí creamos la tupla. Si queremos la miramos, pues aquí nos queda tupla. Aquí nada más para que me la imprima, y al correrlo entonces me muestra aquí que la tupla, miren que es una estructura delimitada con paréntesis, y aquí ya al evaluar esa tupla en la función array me da un empty array. Entonces ya aparece el prefijo array con paréntesis y luego la lista de las componentes. Entonces en definitiva nos lo visualiza como la función array evaluada en una lista, pero fue creado a partir de una tupla. Entonces podemos crear arreglos de vectores a partir de listas o a partir de tuplas. Y para un arreglo bidimensional, entonces mire que la raya acá es con una lista de listas para una matriz de 2×3,
Y aquí, bueno, le pedimos que no la imprima. Y aquí nos queda. Así tenemos una matriz entonces que pertenece a R sub 2 por 3, aunque algunas veces lo notan R super 2 por 3. Yo estoy acostumbrado a que sea como subíndice, entonces aquí lo ponemos como subíndice y me queda, esa es una matriz que pertenece a R sub 2 por 3. Y la creación de arreglos mediante rangos numéricos, entonces NumPy permite crear secuencias rápidamente. Por ejemplo, con la función arrange de NumPy podemos crear progresiones aritméticas dado el límite inferior, que va a ser, se lo llamamos el start o el inicio, start, el parámetro start para el inicio del término inicial de la progresión aritmética, luego el término stop de parada, y después le decimos el paso o step, que es la diferencia de la progresión aritmética. Step entonces puede ser, por ejemplo, 2, para que vaya con una progresión aritmética de diferencia 2, de término inicial 0 y de término final 10 menos el paso. O sea que el término final en este caso va a ser 8. Y mire que efectivamente nos crea ese, aunque aquí nos dice que array no espera argumentos de palabra clave. Entonces, array nos lo va a permitir el decirle start, stop y step. Vamos a ver. Bueno, yo esperaba que sí, start. Creo que start. Vamos a ver si. Ahora sí, era porque estaba mal nombrado el primer nombre del parámetro. Entonces ahora sí nos muestra esa progresión que va del primer término 0 y del último término 8, es decir, 10 menos el paso. Acuérdense que en Python es usual que no se asuma en un segmento de enteros, que no se asuma el límite, el extremo derecho, o sea que siempre sean intervalos de enteros semiabiertos a derecha y cerrados a izquierda. Y ya ahora sí podemos, así como en un paso 2 o con un paso 3, por ejemplo, una progresión de diferencia 3. Y aquí ya no va a ir a 10 menos el paso, o sea hasta 7, sino a, bueno, el máximo múltiplo, en este caso de 3, menor que 10. Esa es la manera como, si el del extremo derecho no es un múltiplo de 3 en este caso, entonces lo va a asumir de esta manera. Va a ser, nos va a ir, por ejemplo, así, si le damos hasta 11, también seguirá yendo hasta 9, mientras que si le doy hasta 12, en este caso sigue siendo hasta 9 porque es 12 menos el paso. 12 menos el paso que me da 3, perdón, me da 9. Entonces nos está yendo, en definitiva, el extremo superior siempre está yendo al extremo que tendremos de la progresión aritmética usualmente, al término a sub n, o al término anterior a ese límite que establezcamos, es decir, a sub n menos 1, a sub n menos 1 dentro de la progresión. Bueno, y entonces hasta acá, aquí nos da entonces una progresión aritmética dado los extremos y su paso, pero también podemos crear progresiones aritméticas o particiones de intervalos con line space. Ya este nos sirve para la progresión dado el término inicial de la progresión, el término final, pero ya aquí es, y el número de términos de la progresión. Entonces el número, parámetro num, del número de términos de la progresión o el número de puntos de la partición. Miren que acá nos genera 2, 4, 5 puntos en la partición del intervalo 0, 1. O lo ves como una progresión aritmética, como una progresión de inicio 0 y de fin 1 y de diferencia en este caso punto 25, que es una progresión de diferencia 1.25 y que esa diferencia la construimos como
B menos A, es decir, extremo derecho menos extremo izquierdo, 1 menos 0 me da 1, en este caso dividido, bueno, en este caso la longitud de cada uno de esos intervalos, entonces dividido no 5, sino 5 menos 1. El número de intervalos dividido menos 1 me da la longitud de los subintervalos en este caso, que dio 0.25. En este caso, para poder que nos dé, efectivamente nos dé esa longitud que obtuvimos acá. Bueno, y acá, aquí ya seguimos con que estas dos funciones, resaltar que estas dos funciones, arrange y linspace, son muy usadas en cálculo numérico, en gráficos también lo vamos a utilizar mucho eso, y en simulaciones. Van a ser esas funciones, nos van a ayudar muchísimo para esos, en esos aspectos, en esos cálculos numéricos, en los gráficos y en las simulaciones. Y de aquí vamos a ver de indexación o slicing. Bueno, indexación y slicing, es decir, cómo poder cómo etiquetar, indexar o etiquetar los datos guardados en un ND Array. Entonces aquí cuando tenemos, aquí creamos otra vez un vector A y lo imprimimos, ahí lo creamos, y con la notación de corchetes que utilizamos también para las listas y las tuplas, también podemos acceder a los componentes. Es decir que también los ND Arrays tienen índices, en este caso índices enteros, y uno solo para cada una de las componentes. El 0 para el primero, el 1 para el segundo. Miremos que yo aquí le comparo para que puedan ver en la de primero. Vemos que vemos el segundo acá, vemos el segundo de esta estructura, y el menos 1 para el último. El menos 1 para el último, miren que nos muestra el último que de esta estructura. Y el menos 2 es para el penúltimo. El menos 2 es para el penúltimo. El menos 2 es para el penúltimo, y ya aquí vemos otra vez para el último. Aquí ya vamos a quitarle esta otra partecita, este delimitador que son, y ya para un subarreglo utilizamos el operador hasta. Entonces aquí el operador dos puntos, ese es el que en realidad hace el slicing, es decir, el corte del vector. Entonces el operador de slicing que devuelve un nuevo array con los elementos, aquí nos dice que con los elementos desde el índice 1 hasta el índice 3, es decir, 4 menos, bueno, el anterior a 4, en ese caso. Entonces, mire que, entonces aquí se va desde el índice 1, es decir, desde el segundo, hasta el del índice 3, que es el cuarto. Entonces aquí nos muestra, y comparémoslo con el vector original. Entonces aquí le ponemos A, nos muestra la y el que cortó. Entonces aquí está en la completo. Este es el la completo y este es el acortado, pues, que le hicieron el slicing, en el que cogieron el segundo término y se fueron hasta el cuarto. Entonces miren que 1, 2, 3, 4, o sea, hasta 40. Esa es la manera de hacer slicing con el operador hasta. Si usted le dice hasta y no le dice hasta cuándo, se va hasta el final. Se va hasta el final, y si le dice, bueno, pues hasta el segundo, no le dice, entonces se va a ir desde el primero hasta el segundo, y nada más nos va a mostrar, bueno, desde el primero hasta el segundo sin incluir el segundo, porque no asume el límite en el extremo derecho. Entonces mire que no me muestra sino el primero en este caso, y si le doy hasta el tercero, entonces me da hasta el segundo, y si le doy hasta el cuarto, entonces me da hasta el tercero. Estas son las operaciones de slicing, que es con el operador dos puntos. Con el operador dos puntos acá, le vamos a dar, ya no necesitamos esta línea. Este era el resultado que obtuvimos. Y en matrices también podemos hacer indexación, es decir, cada una de las componentes de una matriz está indexada, pero ya con dos enteros, ya no como en los vectores
unidimensionales o arreglos unidimensionales que tenemos un solo entero para indexar o identificar o etiquetar los componentes, sino que en las matrices ya tenemos dos enteros, uno para las filas y otro para las columnas. Entonces aquí creamos la matriz y la mostramos también. Y aquí nos la muestran de una matriz de 3×3. Entonces podemos ir al elemento, el primer elemento, 0,0. Al de índice, la primera fila, la de índice 0, y la primera columna, es decir, va a ir al 1. Efectivamente, miren que fue al 1, pero no entrega con un arreglo con np.int64, es decir, un entero, pero con formato de NumPy, pero int64 o de 64 bits. Y también podemos ir al 2.2, es decir, al tercera fila, tercera columna, entonces, es decir, al 9, miren que es este de acá. Y si queremos este de acá, entonces tenemos que ir a la segunda fila, tercera columna. Entonces, segunda fila es el 1, el índice, y tercera columna, el índice es 2. Entonces, para ir al 6, efectivamente, esos son los índices. Así vemos de cómo acceder a los datos guardados en una matriz con la indexación de doble entero. Y ahora, cómo hacer slicing con las matrices. Entonces acá vamos a poner aquí que es el cómo hacer slicing o cortes a un arreglo matricial. Entonces una manera es, por ejemplo, cuando quieres la primera columna. Entonces le dices la primera fila, entonces le dices al primer índice el 0 y quieres que las columnas sean cualquiera, entonces le pones 2 puntos para decir que tome todas las columnas desde la primera hasta la última. Ese operador 2 puntos solito es para decir desde la primera hasta la última. Entonces así que toma la fila y toma la fila 0 y todas las columnas. Entonces nos muestra la primera fila de la matriz, que recuerden que A era esta. Entonces está aquí la matriz y aquí su primera fila. Esta es la matriz y esta es su primera fila. Y si quieres la primera columna, entonces ya cambias el entero a la segunda componente. Entonces aquí hagámoslo de manera ordenada. Entonces me voy aquí, el 0 ya no va a estar aquí, sino el 2 puntos para decir todas las filas. La columna 0 o la primera columna. Entonces mire que nos muestra que la primera columna es 1, 4, 7, pero lo muestra como un vector horizontal. 1, 4, 7. Y así ya para la primera fila, primera columna, y así puede decir, en este entonces va a ser a la tercera columna. Mire que aquí le voy a poner el A al lado de y mire que nos da la tercera columna que es de componentes 3, 6, 9. Ese es hacer slicing en matrices. No es usual hacerlo en tensores. Por ejemplo, yo en todo lo que llevo en ciencia de datos no lo he necesitado. Y entonces así los tipos de datos en NumPy van a ser así. NumPy maneja tipos numéricos optimizados. Entonces los tipos comunes van a ser int32 para enteros, float64 para reales, complet 128 para complejos y bool para valores booleanos. Y también maneja int64. Entonces aquí la vamos a poner como que él maneja también int64. Aquí le ponemos hasta aquí y para también enteros. Y aquí ya nos queda la tabla ya más completa. Y un ejemplo es que yo puedo crear un vector a partir de una lista de componentes 1, 2, 3, pero a la función array le agrego el parámetro dtype para decirle el tipo de datos que quiero guardar. Y aquí le puedo decir que el dtype sea np.float64 para que cuando me lo crea ya las componentes no los va a entender como enteros sino como flotantes. Entonces aquí ya tienen punto decimal. Mientras que si lo hago con int, entonces mire que lo puedo hacer con lo voy a cambiar por
Aquí el detalle np punto int64 y ya los int64 miren que se ven como enteros, ya no tienen punto decimal. Y si lo pongo como int32, entonces acá vamos a cambiar a que np.int32, entonces lo corremos y también nos lo genera, pero ya no requiere tanto espacio de memoria para este nivel de precisión de datos. Entonces ahí los crea como enteros, de tres maneras de crearlos: como enteros o como de punto flotante. Y también la información en memoria, NumPy permite entonces inspeccionar propiedades del arreglo. Entonces aquí por ejemplo creamos un arreglo y yo puedo con el atributo dtype ver cómo son los datos en general en NumPy, y nos dice que todos son de tipo entero. En NumPy siempre vamos a tener de solo un mismo tipo de datos. Es decir que en NumPy, miren acá, si usted le da por crear una lista de datos de varios tipos, por ejemplo, aquí nos pone una que tiene un entero, un float, una cadena, una lista, una tupla y un diccionario. Entonces así es una lista muy variada. Aquí nos la muestra. Entonces las listas permiten eso de tener varios tipos, y yo puedo, bueno, nos permitió crearla y podemos acceder a los valores guardados en ella, pero en the array, entonces aquí si queremos un array con datos variados a partir de esa lista, miren cómo nos lo muestra. Entonces aquí nos dice que hay un value error con configuraciones en elementos de array con secuencias y que requiere que los datos sean homogéneos. Entonces que todos sean de un mismo tipo. Entonces si yo les quito por ejemplo la parte de diccionarios, quitamos la parte del diccionario y volvemos y lo corremos a ver si era por ese. Entonces uno dice que todavía no. Entonces quítele la tupla y mire que sigue teniendo problemas. Le quitamos la lista para que quede entonces la cadena, el float y el entero, y listo. Entonces aquí ya corremos y ya ahora sí, es decir que no podemos tener una lista con una subestructura, pero si tiene varios tipos y hasta le podemos poner flotantes booleanos, bool, en este caso true. Entonces él nos crea la lista, sí, pero cuando lo crea como un array, a todos los interpreta, homogeniza los datos a interpretarlos como cadenas. Mire que acá, bueno, aquí se nos tildó, vamos a ver aquí, control enter, se nos tildó, pero nos va a mostrar que todos son de la misma. Aquí vamos a interrumpir el kernel a ver si se nos recompone y vamos a ver si ahora sí nos da. Y cuando vamos a crear el array, aquí no para listas no hay problema, los crea bien. Y cuando vamos a crear el array, tenemos que, ahora ya que inicié, importar numpy como np. Y ahora si lo corres, pero mire que te lo crea, pero todos los datos son cadenas. Y mire que el dtype es U32. Entonces son cadenas de caracteres porque los arreglos de NumPy él hace coerción de tipos. Entonces, es decir, los unifica a un solo tipo homogéneo. Entonces, NumPy homogeniza los datos a un mismo tipo. Eso es lo que pasa con NumPy. Entonces, en NumPy usted nada más puede tener datos de un mismo tipo.
En este caso entonces los dejan como un string. Y, y con el atributo de Nedim yo puedo ver la dimensión del arreglo. Aquí está A otra vez definido, miremoslo por aquí, A, definamos otra vez A, y con A en Nedim, mire que me dice que es un vector de dimensión 1, y cuando sea una matriz me va a decir que es de dimensión 2. Va a ponerse aquí el ejemplo. Entonces acá creamos una matriz y aquí él nos sugiere cómo crearla con la primera fila 1, 2, 3 y aquí con la segunda fila 4, 5, 6 y listo. Entonces ahora sí, ahí creamos la matriz y la imprimimos. Ahí está la matriz y ahora pongámosle ND a esa matriz. Entonces aquí le agregamos una fila y le decimos a esa matriz, a la matriz le agregamos punto .ndim y entonces acá ya nos dice que es 2 dimensional. Así ya hemos creado un arreglo unidimensional y uno bidimensional y aplicamos el atributo de ndim para efectivamente ver si lo son. Y ahora le aplicamos el atributo shape al vector y nos muestra simplemente una tupla 4,1 diciendo que tiene solo 4 componentes, y cuando es un vector así lo va a poner 4,1 en la forma, esa forma shape. Entonces este nos da la forma del arreglo del array, es decir, el número de elementos en este caso, en el caso unidimensional. En el caso unidimensional, el número de elementos, pero nos lo va a dar en cada dimensión. Por ejemplo, para la matriz, en el caso de que pongamos punto shape, que es de forma, él nos va a arrojar es que tiene 2 componentes en las filas y 3 componentes en las columnas. O sea, un arreglo de 2×3. Y con el size, el atributo size, nos da el número total de elementos, pero es el número total de elementos del arreglo o el número total de datos. Es decir, el producto de las dimensiones del array si tiene 2. En este caso, y miren que acá nos dice que ese vector A tiene solo 4 componentes. Recordemos que sí, pongámosle aquí el A, A.size. Miren que el arreglo A y su A.size, que es su tamaño. Y bueno, y el arreglo bidimensional, pues para que veamos que efectivamente nos va a dar 2×2, 2×3, 6. Entonces, matriz, vamos a ver, matriz punto size, entonces nos va a decir que tiene 6, 3×2, 6. Recordemos que matriz tenía 6, 2 filas, 3 columnas, 6 en total. Y para ver cuánto espacio toma en memoria con n bytes, entonces también a la matriz le damos que nos dé n bytes para el tamaño de bytes del arreglo matricial. Aquí le partimos para que nos lo muestre y dice que él consume 32 bytes y la matriz consume 48, mucho más. Eso es importante en ciencia de datos y en computación científica. Y ahora ya vemos cómo crear arreglos con tipo de dato definido. Entonces aquí el arreglo, le damos la lista y el tipo de dato definido a través del parámetro dtype. Entonces utilizamos el parámetro dtype y para especificar el tipo de datos de todo el array. Y bueno, aquí ya nos quedó. Y también si es dtype np.int, y entonces ya nos lo da de forma entera. Y que eso es crucial para grandes volúmenes de datos,
Y ahora los tipos estructurados. Entonces acá NumPy puede definir registros, por ejemplo np.dtype de una lista de tuplas, que tiene cadenas, y así eso nos da un tipo. Y ya en personas puede poner np.array de una lista de una lista de 2 tuplas, y el dtype es el tipo que dio acá. Entonces así él nos crea este nuevo arreglo personas, donde el dtype se lo di como a través de la función np.dtype evaluada en una lista de tuplas y que para enteros puso i4, para cadenas AU10 y para el peso en float. Y bueno, entonces aquí tenemos cadena, tenemos nombres, edades y pesos. Entonces tenemos que efectivamente tenemos unos datos, un arreglo de datos, un arreglo de una matriz 2x2. Entonces el dtype lo dieron variado y miremos cómo lo imprime. Entonces aquí personas, y lo imprimimos y nos lo imprime, y no quedó todo en cadenas, sino que quedó efectivamente lo que era cadena siguió como cadena o string, lo que era entero siguió como entero, y lo que era float, es decir, ahora sí ya no homogenizó todos los tipos, pero gracias a esta función np.dtype quitó la homogeneidad, y ya puedo acceder a esa información, al atributo edad, para las edades que eran 25 y 30, con la notación de corchetes, y ir a esas edades. Y también puedo ir al otro atributo, que es peso. Entonces aquí le pongo personas peso, y miren que nos da aquí los pesos 50.2 y 70.5, y aquí las edades. Y ahora la manipulación de forma de arreglo es que si tengo un vector que lo va a crear a partir de la función arrange, entonces como una progresión aritmética que empieza en 0 y termina en 11. Si no le damos el inicio, lo da por defecto en 0. Miren que aquí no la creo como vector, como un array, pero que la podemos convertir en matriz. De esas 12 componentes lo podemos con reshape o reformar. Entonces este es un método, una función llamada método. Este método punto reshape nos permite cambiar la forma del array. Aquí nos permite cambiar la forma del array sin modificar los datos. Entonces ahora yo quiero un reshape a 3x4, entonces nos genera una matriz de 3x4 que va a tener esas 12 componentes, y mire que aquí están 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 11. Entonces están los elementos, todos los elementos de la progresión que eran un vector plano o fila, lo volvió una matriz de 3x4. Es decir que este operador va de R12 en R sub 3x4. A mí me gusta ponerlo como subíndice, entonces aquí le ponemos así, de R sub 12, bueno, aquí sí es con superíndice cuando es uno solo, de R super 12 a R sub 3x4. Y también podemos aplanar arreglos. Entonces si yo tengo esta matriz aquí, miremos la matriz A que tenemos acá, vamos a ver aquí A, y le aplico el atributo flatten. Entonces A no está definido, entonces definamos una matriz A para S. Entonces ahora sí, como ¿quién va a ser A? A igual a, y la creé con np.array, y la generamos primero. Aquí nos sugiere las componentes, y aquí ya la tenemos. Entonces ahí quedó la matriz, una de 2x3. Y si aquí no la imprime y no la aplana, entonces aquí está la matriz A, y como la aplanó es volverla solo un vector fila. Así hacemos las cosas con reshape
cambiamos un vector aplanado en una matriz y con flatten convertimos una matriz en un vector aplanado. Flatten, que significa flatten, que significa aplanar. Y eso devuelve un array de una sola dimensión con los mismos datos. Ahora también podemos insertar y eliminar elementos. Entonces, yo tengo este array y con el método insert puedo, le doy el array y le doy a quien quiero, bueno, pues le doy la ubicación y a quien quiero meter ahí. Me voy a meter el 99 en la tercera posición, es decir, voy a cambiar el 3 por el 99. Y así, cuando imprimimos, él ya nos muestra de una vez el nuevo array. Entonces así vemos de que este generalmente es el atributo, creo que es array, ese np.insert, ese método, si usted lo busca en internet, np.insert, él se lleva la documentación para saber los nombres de los parámetros, es saber siempre cómo la va a utilizar. Pues acá va aquí a la documentación de NumPy, el primero que te muestra. Y empecemos un ratico para mostrarnos esos parámetros y seguimos con la otra parte que también tiene el método delete, que le doy el arreglo y un 1 y elimina el elemento en la posición 1. Entonces, si quiero el primer elemento en la posición 0, te va a borrar el primer elemento, en este caso el 1. Entonces me lo borra y me queda solamente los demás, 2, 4, 3, para ese arreglo A. Aquí le vamos a poner el A que había y el borrado. Entonces aquí miren que este es el A y le borro el primero. El A y le borro el primero sin actualizar a A. Si quieres actualizar a A, lo haces por reasignación. Y ya para unir arreglos está concatenate. Entonces tengo dos arreglos de vectores fila y le pongo un concatenate evaluado en la tupla de esos dos arreglos y ya me los concatena. Entonces, o sea, él pega uno al lado del otro. Lo que hace para la lista es el operador suma. Y para matrices, yo puedo apilarlas, una matriz verticalmente. Entonces, vamos a poner aquí una matriz A, la definimos, la creamos para apilar hacer un apilamiento vertical. Y aquí entonces creo la matriz A y ahora creemos la matriz B. Entonces aquí nos crea esa matriz B. Aquí la creamos, aquí, y aquí ya tenemos dos. Y entonces son dos matrices de 2 por 3. Entonces si las apilamos verticalmente, con B, S, stack, apilar, entonces pone una debajo de la otra y ya nos queda un arreglo de 4 por 3. Entonces bstack apila o bstack hace un arreglo o apilamiento vertical. Hace un arreglo o apilamiento vertical. Y aquí, es decir, aquí nos pone que, es decir, coloca uno debajo del otro. Y ahora nos podemos hacer con hsstack, poner uno al lado del otro. Entonces ya nos quedaría, siendo que ambos son de 2 por 3, uno al lado del otro nos quedaría de 2 por 6, el nuevo. Y miren que efectivamente nos queda de 2 por 6, 2, 4, 6. Entonces tenemos apilado horizontal y apilado vertical. Ahora también podemos dividir los arreglos con split. Entonces así, aquí genero un arreglo A con una progresión aritmética. Entonces aquí le quedo una progresión aritmética de 0 a 9. Y luego la divido, pero desde la tercera componente. Entonces mire que aquí ya nos muestra desde la tercera. Entonces aquí nos mostró, o desde el elemento, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9. Entonces dividió
tomo 2, 4 elementos y dejo 2, 4, 6 elementos. Bueno, entonces aquí nos tomo desde el 4, divide el array en dos partes iguales. Bueno, es porque es dividido en dos partes iguales, siendo que tenían 2, 4, 6, 8, 10 componentes en dos arreglos de 5 por 5. Entonces, porque este es en cuántas partes quieres dividirlo, con np.split. Aquí ya nos dan los de insert. Este es para insert el arreglo, object y valor. Object y valor, obj. Aquí, valor. Y también para split, con np.split, np.split, para decirle en cuántas partes. Entonces se te lleva acá. Y mire que aquí nos da el array y índices o secciones. Índices o secciones en los que quiere dividir. Sí, esos serían los parámetros de esa función. Entonces aquí le vamos a poner que esos parámetros son el array, que le vas a dar, y el otro parámetro es índices o secciones. Índices, aquí no lo, índices, creo que sigue así, or sections. Ya nos dice que lo va a dividir en dos. Entonces si lo dividimos en 4, entonces, bueno, aquí nos dice que split, le fueron dados argumentos de palabra clave, un argumento llamado array, pero se llama array. Entonces aquí le ponemos array, así. También no lo dejo, entonces vamos a dejarle simplemente la, sin darle ahí. Y tampoco no lo admitió, entonces quitemos el argumento de palabra clave aquí. Y bueno, tampoco. No podemos dividir ese en 4 partes. Bueno, es porque tiene 10 elementos, entonces lo puedo dividir en, si tuviera 12, entonces pongámosle aquí que tenga 12, vayamos hasta 12. Entonces aquí nos generan los 12 y ahora sí puedo dividir en 4 partes iguales. Ahí está. Ahora sí ya dividí en 4 partes iguales con el método split. Y este ya lo podemos quitar. Y también veamos las funciones estadísticas. Entonces, dado una colección de datos a través de un vector, esa data, a través de un vector unidimensional, puedo calcular la media con np.mins, o la función mins, evaluada en esos datos. Y me da que el mínimo es 7.2 como un float. También nos calcula la mediana con np.median. Y recuerde que la mediana es la que separa los datos cuando están ordenados de menor a mayor, el centro de los datos. En este caso 7. Y nos puede dar también la desviación estándar. También nos dan la suma de todos los datos con np.sum y nos puede calcular el máximo con np.max y también el mínimo de manera análoga. Y también podemos hacer operaciones numéricas. Aquí crea el objeto, un vector, y aquí vamos a quitarle este delimitador y puedo sumarle a todo el vector el 10. Esa es una manera como de un vector sumarle un escalar. Entonces vamos a sumarle 10 y eso significa sumarle 10 a todos sus componentes. Es una operación muy bacana que pertenece a lo que llamamos, aquí le suma 10 a cada elemento del array. Aquí devolviendo un nuevo array con los resultados. Es una operación muy bacana porque es como decir que podemos a los vectores sumarle escalares. Es una operación que en datos es importante, pero que en álgebra lineal no se define, no se puede. Y aquí a un vector multiplicarlo por 5 es la misma multiplicación de escalares por vectores, solo que el escalar está de segundo. Ahora, para una potencia de un vector,
Entonces aquí a al cuadrado, aquí a al cuadrado. Entonces el vector al cuadrado es los cuadrados de sus componentes, una a una. La raíz del vector van a ser las raíces de sus componentes. np.exponente evaluado en a es elevar cada una de sus componentes, hacer el cálculo de e elevado a cada una de las componentes de a. Miremos la componente, el vector a, mire que era 1, 2, 3, entonces e a la 1 me da 2.71, e a la 2 me da 7.38 y a la 3 me da 20.088, es decir, es evaluar la función exponencial en cada una de las componentes de a. Ahora el logaritmo de a, entonces también nos da un vector con los logaritmos, el logaritmo natural de cada una de las componentes. Y el de ordenamiento es que da un array, aquí desordenado, el método source me lo ordena de menor a mayor. Y si quiero en una matriz ordenar una matriz axis, pero a lo largo de las filas, entonces aquí tenemos, bueno, vamos a ver cómo estaba. Si estaba ordenada, esta era la A a lo largo de las filas, y cuando la ordena, esa es A, no la dejo igualita. Entonces, bueno, pero si hubiera estado desordenada, nos ordena pero en cuanto a las filas. Y aquí en cuanto a las columnas, vamos a ponerle aquí, y entonces en cuanto a las columnas es con axis 1, y también nos quedó igual, no hizo ningún cambio para esta. Valdría la pena, es como cuando usted tenga una matriz nueva, entonces de pronto definirla desordenada. Entonces vámonos aquí para que cobre sentido, y le ponemos acá que aquí esté el 3 y aquí esté un 7 para que esté desordenada. Aquí ya la definimos y ahora la ordenamos con axis 1, y ordenó, mire que quedaron ordenados pero a lo largo de columnas, que entonces cada columna, aquí quedó 2, 5, 2, 5, bueno, 2, 3, 3, en la primera estaba, ordenó la fila, es decir, con axis 1 ordenó fue fila por fila, de menor a mayor, fila por fila, y con axis 0 ordena columna por columna. Entonces aquí nos genera que las columnas están de menor a mayor. Entonces así, esto nos da, ordena cada columna de la matriz de menor a mayor, cada columna. Entonces con axis 0 ordena las columnas, con axis 1 ordena las filas, y con axis igual a 1, él nos dice que ordena, que le ponemos y con axis igual a 1 ordena cada fila de la matriz A de menor a mayor. Y aquí ahora guardar los datos en archivos, con el np.shape usted le da, coge el nombre vector.npy y le da el vector que va a guardar, para que guarde el array en un archivo llamado vector.npy o npy. Y aquí entonces no lo guarda, y miren que en nuestra, nos vamos a donde estamos trabajando, que es aquí en docencia, en fundamentos de programación, dentro de las clases, en la unidad 4, y aquí está vector.npy, el vector que está diciendo ahí, el vector de datos. No nos dice que tiene que decirle con quién lo va a abrir, hablamos con el bloc de notas, y bueno, no lo renderizó bien, entonces es probable que lo tengamos que renderizar es efectivamente con, por ejemplo, con VS Code. Entonces de pronto hubiera sido mejor decirle aquí que lo renderice, abrir con, vamos a ver si tiene la opción elegir otra aplicación que sea un VS Code aquí, y mire que con VS Code abrir de todos modos editor de texto, no, definitivamente ese tipo de archivo no lo renderiza bien, ni siquiera VS Code, pero son formas de guardar la información, los datos. Y ya para salvarlo como un TXT, entonces con save TXT
le da los datos y le da, perdón, el nombre del archivo con la extensión y te lo guarda. Miren que ahora sí, datos.txt sí los vamos a poder abrir y aquí están los datos. Pues 8.0, 3.0 en notación exponencial. Entonces ahí ya nos dio esos datos para guardarlos en una extensión txt, que es más fácil de leer. Y ahora leer los datos desde archivo con load, le cargamos el archivo, miren que nos carga otra vez los datos que teníamos allá. Entonces load sí lee ese tipo de archivo NPY de NumPy, y load.txt es para cargarlo. Entonces nos muestra otra vez el archivo, pero de extensión txt. Entonces tiene load para archivos de extensión NPY y para extensión txt. Y también tenemos para álgebra lineal, dados dos vectores, el producto escalar con la función dot evaluada en esos dos vectores, me da el producto escalar de estos dos, que es 1 por 3, 3, más 2 por 4, 8. 3 más 8 da 11. Efectivamente nos calcula el producto escalar. Y aquí con arroba nos permite calcular, hacer producto matricial. Entonces aquí le vamos a dar dos matrices que efectivamente se puede hacer producto matricial. De pronto aquí en esta misma línea, aquí nos da una matriz que efectivamente se puede hacer producto matricial, es decir, que las columnas del primer factor sea igual al número de filas del segundo. Entonces acá él nos da un ejemplo de una 2 por 3 y ahora que nos dé un ejemplo mire que ya nos da una de en este caso nos da un ejemplo de una de 3 por 2 y es ahora sí el número de columnas del primer factor va a ser el número de filas del segundo factor. Y ahora sí vamos a poder hacer el producto. Entonces el producto nos va a dar este. Entonces efectivamente hace producto matricial, calcula también determinantes a través del módulo lineal, la función det evaluada en la matriz aquí, pero para hacerlo él te dice lineal error, es porque no lo has importado. Entonces le dices que tienes que importar, bueno, lo dices con la sentencia from de NumPy punto lineal. Bueno, vamos a ponerlo mejor así, me gusta, es como import numpy punto lineal y creo que ya con eso tenemos y lineal bueno, import lineal as de pronto LA dice. Entonces aquí si es LA, pongámosle aquí, entonces el subíndice va a tener que ser LA y este lineal bueno, va a tener que ser entonces con la sentencia from numpy import lineal y listo. Creo que ya con eso no es suficiente. Y ahora aquí le ponemos np punto lineal y corremos. Aquí nos dice que todavía que tenemos que por lo menos dos dimensiones del arreglo deben ser cuadradas. Entonces que para calcular un determinante tiene que ser de una matriz cuadrada. Pues bueno, pues entonces definamos una matriz cuadrada porque efectivamente el determinante nada más es para matrices cuadradas. Entonces aquí él nos propone una matriz de 2 por 3. Entonces le decimos no, sígale, porque tiene que ser de 3 por 3, tiene que ser cuadrada, ahora sí, y le pides el determinante, que es así, es con la sentencia from numpy import lineal, para importar el módulo de álgebra lineal, su abreviatura lineal, y de linear algebra, dar la matriz cuadrada y le calculas el determinante. También te puedes calcular los valores propios y vectores propios asociados a la matriz. Aquí te da entonces los valores propios, aquí los da el primero, el segundo y el tercero, y los vectores propios, el primero de dos componentes, el segundo y el tercero. El tercer vector es propio. Entonces es una matriz de 3 valores propios y 3 vectores propios.
Y eso nos permite entonces tener álgebra lineal, análisis numérico y machine learning. Y ya un ejemplo aplicado de graficación a partir de una progresión aritmética y una función polinómica. Con la función plot puedes graficarla y aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico de una función polinómica de grado 2, una función cuadrática, que ya tenemos el ejemplo de ella. Y ya aquí van las tareas. Y aquí mucho más abajo te voy a dejar para preparar para el parcial. Muchas gracias.